Hola, sean todos muy bienvenidos. Soy Nicolás Martínez Conde y hoy les enseñaré a jugar nuestro nuevo juego Emporus. En Emporus nuestra historia comienza en un archipiélago con forma de tortuga lleno de mercaderes compuesto por una gran isla en el centro y algunas pequeñas islas productoras que la rodean. Y precisamente de una de esas islas venimos nosotros, convertidos en diferentes mercaderes navegantes conocidos como Emporus, enviados a la isla capital a comprar, producir y negociar recursos. Todo esto para convertirnos en los Emporus más influyentes de todo este curioso pero hermoso archipiélago. Este juego de intercambio de recursos está diseñado para 2 a 4 jugadores de 14 años en adelante y cada partida tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Y antes de comenzar, veamos qué podrán encontrar en esta cajita. En Emporus podremos jugar 2 capítulos, siendo el primero de menor dificultad y el segundo para jugadores que quieren llevar su experiencia un poco más allá. En el primer capítulo de nuestra aventura, para ganar el juego buscaremos obtener la mayor cantidad de puntos de influencia lo más rápido posible. Estos puntos los verás dentro de sellos en distintos componentes. Para obtener puntos de influencia deberás adquirir y usar materias primas y monedas de plata para así cumplir contratos, encargar artesanías y ganar maestrías por estas últimas. Y para comenzar nuestra partida, determinaremos al jugador inicial según cuál de los jugadores fue el último en ir a un mercado. Una vez que definieron esto, deberán seguir los siguientes pasos. Primero, formar el mercado. Ubica el marcador de precios en el centro de la mesa. Cada materia prima tendrá su propia fila con 4 pilas de losetas cada una, siendo una por cada precio del marcador. En las pilas de losetas de madera, piedra, comida y bronce pondremos 2 losetas de su respectiva materia y en el caso de las uvas pondremos 3 losetas en cada pila. Segundo, formar la reserva. Cerca del mercado formaremos la reserva y colocaremos en ella las cartas de contrato barajadas, las cartas de artesanía, 4 monedas de plata por jugador y losetas de joyas igual al número de jugadores en la partida, restándole una. Tercero, entregar los componentes a cada jugador. Luego de formar la reserva, entregaremos 4 monedas de plata a cada jugador, acompañadas por una carta de ciudad. Luego de repartir esto, el jugador a la derecha del primer jugador será quien elija primero una isla, siguiendo los demás hacia la derecha. Una vez elegida la isla, la dejarán junto a su carta de ciudad. Además, cada jugador contará con una carta de referencia que servirá como guía durante el juego. Ahora, cada jugador saca del mercado las losetas de costo 2 de la materia prima que corresponde a su isla y saca una carta de contrato que colocará boca abajo delante suyo, la que podrá mirar cuando desee. Cuarto, ubicar los demás componentes. Ubica las cartas de maestría a un costado del mercado y la carta de tienda y el sello de consejo cerca del área de juego, a la vista de todos. Y por último, en Emporus siempre faltará al menos una isla productora en juego, por lo que sus materias primas serán más escasas. Deja solo una loseta en cada pila del mercado para las materias primas que no tengan una carta de isla en juego. Una vez que ya hemos preparado nuestra mesa y todos los jugadores tienen sus componentes, podemos comenzar a jugar. Comenzado el juego, llevaremos a cabo la partida tomando un turno cada uno, siguiendo sucesivamente con el jugador hacia la izquierda. En tu turno deberás realizar un viaje. Aquí deberás decidir si viajas a tu isla o si viajas a la ciudad. Y no solo eso, porque además podrás realizar un intercambio con otro jugador. En el caso que decidas viajar a tu isla, recupera todas tus monedas de plata que estén en tu carta de ciudad y saca del mercado la o las losetas de materia prima que aparecen en tu carta de isla. Recuerda que solo podrás viajar a tu isla si hay monedas para recuperar. De lo contrario, solo podrás viajar a la ciudad. En el caso que decidas o debas viajar a la ciudad, deberás elegir entre una de las siguientes acciones. Primero, comprar una materia prima o joyas. Si realizas esta acción, solo podrás comprar una loseta a la vez, ya sea de materia prima o una joya.
Para comprar materias primas, deberás poner en tu carta de ciudad la cantidad de monedas que indica el marcador de precios para su fila. En el caso de las joyas, estas siempre tendrán un valor de 5. Luego de comprar estas losetas, deberás ubicarlas boca abajo frente a ti. Segundo, adquirir monedas de plata. Para conseguir esto, deberás gastar losetas de materias primas, devolviéndolas al mercado. Por cada moneda de plata tendrás que gastar una loseta de madera, piedra, bronce o uvas. O bien, 2 losetas de comida, pues estas siempre valdrán menos. Todas las monedas adquiridas estarán disponibles de inmediato. Tercero, encargar artesanías. Para conseguir una artesanía deberás usar tus recursos y así pagar el costo de esta. Este valor podrás encontrarlo en el costado izquierdo de la carta de artesanía o en tu carta de referencia. Una vez adquirida la carta, conseguirás también sus puntos de influencia. Cuarto, cumplir un contrato. Los contratos son las mayores bonificaciones de puntos que solo podrás conseguir usando el sello del consejo y deberás conservarlos en secreto sin que el resto se entere de que requieren para ser cumplidos. Una vez que recolectes los costos que esta carta necesite, los que se encuentran en la parte superior de ella, bastará con que la voltees boca arriba y los pagues. Entre las cartas de contrato, algunas incluirán costos con un signo de barra, entre 2 materias primas. Esto significa que podrás elegir cuál de las 2 quieres pagar. Para contar los puntos que te proporcionará un contrato, deberás sumar los que aparecen en la carta con los de las artesanías que ayudaron a completarlo, quedándose estas bajo el contrato, evitando que sean usadas para otro. Como mencionaba antes, durante tu turno podrás negociar un único intercambio con otro jugador en los términos que deseen. Las losetas deberán ser ofrecidas boca abajo y no se podrán intercambiar cartas de contratos cumplidos, islas ni maestrías. Otro de los elementos que serán de mucha utilidad durante la partida es el sello del consejo. Con él obtendrás grandes ventajas para cumplir tus objetivos, por lo que es probable que todo quien lo consiga querrá conservarlo el mayor tiempo posible. Este sello podrás conseguirlo si ganas puntos de influencia al realizar una acción de viajar a la ciudad o si en cualquier momento de tu turno devuelves una moneda de plata a la reserva, ya sea que esté en tu carta de ciudad o una que aún no hayas usado, lo que no contará como acción durante tu turno. La importancia de este sello es que te permitirá realizar alguna de las siguientes acciones adicionales. Primero, ayudante del consejo. Cuando realices una acción de viajar a la ciudad, podrás realizar una segunda acción que estará limitada a viajar a la ciudad también. Segundo, oficina de contratos. Ya sea que viajes a la ciudad o a tu isla, podrás elegir una vez por turno entre sacar 2 cartas de contrato, elegir una, dejarla boca abajo y devolver la otra al mazo, o bien devolver uno de tus contratos sin completar al mazo en la reserva. Esto último es clave, pues si te quedas con contratos sin cumplir, cada uno de estos te restarán 2 puntos de influencia. Cuando utilices el mercado, deberás sacar y devolver losetas, reconstituyéndolo a la forma en que comenzó la partida, llenando desde los precios más altos hacia los más bajos y sacando desde los precios más bajos hacia los más altos. De este modo, mientras menos losetas queden, más sube su precio y viceversa. Las tiendas son costos que deberás pagar por algunos contratos, o bien al encargar una carta de artesanía de Fiesta de la Tortuga. Para pagar su costo tendrás que dejar una moneda de plata sobre la carta de tienda, ya sea de las monedas que aún no usas o de las que están en tu carta de ciudad. Cada tienda dará un punto de forma permanente a cada jugador por el resto de la partida. Las joyas, por su parte, podrán ser usadas devolviéndolas a la reserva, lo que reemplaza pagar una materia prima cualquiera, tal como lo harían un comodín. Sin embargo, si no las usas, puedes guardarlas hasta el final de la partida, pues te darán un punto de influencia en el conteo final por cada loseta de joya. Para conseguir una maestría, solo bastará con que seas el primer jugador que encargue 2 artesanías del tipo de esa maestría, excepto si se trata de la maestría de Fiestas de la Tortuga, ya que esta se ganará con la primera fiesta. Si otro jugador supera el número de artesanías del actual poseedor, la maestría pasará a estar bajo su poder. Si al terminar un turno cualquier jugador ha alcanzado los 18 puntos de influencia visibles, cada otro jugador después de este jugará un turno más,
Luego de ello se procederá a contar los puntos de influencia de la siguiente forma. Primero, suma los puntos que tengas en contratos cumplidos, artesanías y cartas de maestría que estén en tu poder. Segundo, suma un punto por cada loseta de joyas que aún tengas. Tercero, suma un punto por cada tienda que se haya puesto durante la partida. Y cuarto, resta 2 puntos por cada contrato que tengas sin cumplir. El jugador con la mayor cantidad de puntos de influencia será el ganador y se convertirá en el mejor Emporus del archipiélago. En el segundo capítulo de Emporus tendremos 2 objetivos. Primero, ganar influencia como en el primer capítulo y segundo, completar las tareas clandestinas que aceptes durante la partida. Y se preguntarán, ¿qué son esas tareas clandestinas? Muy simple, son pequeñas misiones que deberán cumplir antes del final de la partida. Sin embargo, siempre podrás entregarlas a otros jugadores en un intercambio. Si no logras cumplirlas para el final de la partida, cada tarea sin cumplir te descontará tus valiosos puntos. Para jugar este capítulo, luego de seguir los pasos de preparación del primer capítulo, debemos agregar a la reserva un mazo de losetas de contrabando, cargamento secreto y una loseta de fugitivo mezcladas. Luego se entregará una tarea clandestina y una carta de colaboración al azar a cada jugador. En el caso de las maestrías, agregaremos la maestría de cargamentos. Una vez preparado todo esto, utilizaremos las mismas reglas y mecánicas del primer capítulo con los siguientes cambios agregados. Primero, el sello del consejo. En este capítulo obtendremos el sello del consejo al generar puntos de influencia en nuestro turno, al igual que en el capítulo primero. Pero además lo obtendremos si en cualquier momento de nuestro turno sacamos 2 losetas de tareas clandestinas de la reserva. Esto, por supuesto, tampoco ocupará una acción de turno. Segundo, tareas clandestinas. Como te adelantaba hace un momento, las losetas de tareas clandestinas serán pequeñas misiones a cumplir durante la partida y nos descontarán puntaje si no las hemos realizado al final de la partida. Estas son de 3 tipos: contrabando, cargamento secreto y fugitivo. Estas tareas clandestinas podrán cumplirse de la siguiente forma según su tipo: losetas de contrabando. Se cumplirán logrando intercambiarlas con otros jugadores y así colaborar para efectuar las entregas. Todas las losetas de contrabando que los jugadores reciban en un intercambio se consideran como tarea realizada y se devolverán a su mazo en la reserva. Losetas de cargamento. Se cumplirán utilizando una nueva acción que podremos realizar al viajar a la ciudad. Al realizar esta acción, revelaremos una loseta de cargamento secreto que tengamos boca abajo, dejándola ahora boca arriba delante nuestro. Esta se considerará cumplida por el resto de la partida. La maestría de cargamentos secretos, que se agrega a las demás maestrías, se otorgará al jugador que más entregas de cargamentos secretos haya hecho. Loseta de fugitivo. Esta es la única loseta que no se podrá cumplir de ninguna forma, por lo que los jugadores deberán mantener escondido al fugitivo, quedando este en juego hasta el final de la partida. Sin embargo, aún es posible dársela a otros jugadores en un intercambio, pero para eso tendremos que usar nuestras mejores habilidades de engaño. Tercero, cartas de colaboración. Estas cartas permanecen en todo momento frente al jugador a la vista de todos. En un intercambio, si cada jugador entrega al menos 2 losetas, junto con ellas debe entregar su carta de colaboración al otro jugador, carta que activa su efecto para el que la recibe. Los efectos de estas cartas son los siguientes: recupera todas las monedas de plata que estén en tu carta de ciudad, saca una loseta de materia prima del mercado, saca 2 monedas de plata de la reserva o saca una loseta de joyas de la reserva. Cuarto, al contar los puntos. Al contar tu puntaje debes descontar 1 punto por cada loseta de contrabando que tengas, 2 puntos por cada loseta de cargamento secreto que no hayas entregado y 3 puntos si tienes la loseta de fugitivo. Emporus es un juego ideal tanto para quienes recién se están aventurando en el mundo de los juegos de mesa como para jugadores experimentados que disfrutan de los juegos de mecánica de intercambio de recursos, entregándote alternativas para aumentar su complejidad y convertirlo en una experiencia mucho más desafiante para todos, una vez que ya has aprendido a jugar. Y con esto terminamos con Emporus. Si te gustó este video, no dejes de darle like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres conseguir tu copia de Emporus, en la descripción encontrarás los links de donde se está vendiendo.
Muchas gracias a todos los que hicieron esto posible y sobre todo a ustedes, que también serán parte de esta aventura. ¡Nos vemos!